Sin más, le doy la palabra a los representantes de las presuntas víctimas. Adelante. Gracias, señor presidente, señores jueces, señores miembros de la comisión, representantes de la comisión, señor presidente de la comisión, señores representantes del Estado ecuatoriano. Vamos a dividir nuestro alegato en tres partes. En una primera vamos a hablar sobre los hechos y los antecedentes. En una segunda parte vamos a hablar sobre los hechos específicos que constituyen las violaciones de derechos. Y en una tercera vamos a hacer algunas reflexiones sobre las reparaciones y sobre el sentido del caso para el país y para la región. Vamos a intentar hacer lo más simple posible para entender el caso que tiene ciertas complejidades fácticas y políticas, y para ello vamos a hacer un análisis cronológico, y a la par que hacemos los hechos vamos a hacer reflexiones sobre las violaciones a la Convención Americana. En primer lugar, creo que hay que comenzar diciendo que el antecedente inmediato es la elección del presidente Abdalá Bucaram el 10 de agosto de 1996. Abdalá Bucaram tiene un gobierno de apenas 180 días. Durante su gobierno destituyó una sala de la Corte Suprema de Justicia y generó mucho malestar, al punto que hubo muchas movilizaciones de carácter ciudadano en la ciudad de Quito, y el presidente Bucaram tuvo que salir del país, y además el Congreso Nacional posesionó a Fabián Alarcón. Fabián Alarcón era miembro del Congreso Nacional, y en la Constitución de aquella época no estaba explícito quién sucedía en caso de ausencia del presidente de la República. Y entonces Fabián Alarcón llama a una consulta popular con el objeto de legitimar su presidencia, por un lado, y por otro lado de reinstitucionalizar al país, que durante esos 180 días se consideraba en el Ecuador habían sido institucionalmente caóticos. En esa consulta popular del año 1997, que sucede el 25 de mayo de 1997, hay una pregunta específica sobre la función judicial. En esa pregunta se le pregunta al pueblo ecuatoriano si es que el pueblo ecuatoriano estaba dispuesto a que el Congreso Nacional nunca más meta la mano en la justicia, y que el mecanismo de selección de los jueces era el mecanismo de cooptación. El pueblo ecuatoriano vota que sí en general, aprueba el mandato del presidente Alarcón, aprueba la pregunta en la que se establece la cooptación y el periodo vitalicio de los magistrados, y además aprueba una asamblea constituyente. En la transitoria de esa consulta popular se establece que las reformas constitucionales se harán inmediatamente dentro de los 180 días posteriores a la Constitución. Y eso es lo que sucede. Se conforma una comisión de asuntos constitucionales, y la presidenta de esa comisión ha rendido sus versiones, su peritaje en affidavit, y consta como prueba en esta parte. Ella explícitamente menciona lo que fue el debate en relación al alcance de lo que después se convertiría en el artículo 202. Es decir, se discutió el impacto que tendría el hecho de despojar al Parlamento, que durante toda la época republicana había elegido a los magistrados de la Corte Suprema, y también se había asumido el riesgo de tener una Corte que era de carácter vitalicio. Esa reforma hace que se reforme la Constitución en el año 1997. A la par de esa reforma está la Asamblea Constituyente redactando la Constitución, que se convertiría en la del año 1998. En la Constitución de 1998 no se discute porque había consenso, y ustedes pueden ver el testimonio de uno de los asambleístas, que es el doctor Enrique Ayala Mora, que también ha presentado su affidavit a esta, en donde menciona él explícitamente como asambleísta que en el año 1998 no hubo discusión alguna y se aceptó absolutamente el mandato del pueblo ecuatoriano y la reforma que había planteado la Comisión de Asuntos Constitucionales para la Reforma Constitucional.
Tanto es así que en las transitorias de la Constitución del año 1998, cuando ustedes ven el acápite función judicial, se establece el mandato de hacer una ley orgánica para establecer que también garantizar la estabilidad de los jueces de primera instancia. No existe ninguna transitoria en el capítulo de la función judicial relacionada con los magistrados de la Corte, porque se entendió que se incorporaba en la Constitución el mandato y además la selección de los jueces. En octubre de 1997, se formó una comisión de selección de los magistrados. Esa comisión de selección se conformó por representantes de la sociedad civil y también por miembros del Parlamento. Fue presidida por un académico de muchísimo prestigio, de nombre Alberto Ray, y esa seleccionó mediante un concurso de mérito, de oposición, se publicó por la prensa, se pidió a la ciudadanía si es que había alguien que impugne, y se conformó esta primera corte del año 97, con 31 magistrados. El 11 de agosto del año 1998 entra en vigencia la Constitución del año 98 y les hago notar, señores jueces, que un año antes ya estaban posesionados los magistrados que serían quienes fueron defenestrados en el año 2004. Entonces, en el año 1998 opera el Congreso, en el año 1998, ni tampoco la Asamblea Constituyente designó a los jueces, porque los jueces fueron designados por esta comisión interinstitucional. Desde el año 1998 hasta el año 2004, para confirmar la regla de que el Congreso no designa a los jueces, y esto lo dijo el ex magistrado Arturo Donoso en su testimonio, cinco magistrados habían muerto, y esos 5 magistrados fueron, por cooptación, fueron nombrados, y uno de ellos era el testigo Arturo Donoso. Fueron designados. De esa manera absolutamente se confirma la vigencia de la regla que establecía la cooptación. Durante ese periodo de tiempo, además, hubo un proceso disciplinario en el cual se confirma también la regla de que el que designa, destituye. Y en ese proceso disciplinario que se instala contra un magistrado que había, digamos, escándalo público de corrupción, se inicia un proceso, y ese proceso no termina porque el magistrado acaba renunciando, pero de alguna manera se confirma la competencia que tenía la Corte también para destituir a sus miembros. Es verdad que no había una ley que establezca las causales, y no llegó a haber hasta esa época que establezca las causales de destitución. Sin embargo, la misma Corte, después de esta primera experiencia, emitió un reglamento que se publicó en el registro oficial en que establecería las causales y también los procedimientos. Esta Corte, como bien lo dijo el ex magistrado Arturo Donoso, es una Corte que tuvo, como pocas veces, y como se menciona en algunas pruebas en el expediente, quizás los más altos magistrados del siglo pasado, y muchos de ellos fueron distinguidos profesores de muchos de los ecuatorianos que estamos aquí presentes. Tenía alrededor de 12 de los más altos profesores académicos con carreras docentes impecables. La producción jurisprudencial y la producción normativa y cualitativa fue considerablemente superior, y esto hay consenso académico en nuestro país. La producción se triplicó, y estos hay estudios del mismo Luis Pázara en relación, y del Banco Mundial en relación cuantitativa de cuánto se produjo en esa época. El día 25 de noviembre, en el mes de noviembre del año 2004, en el Parlamento, en el Congreso Nacional del Ecuador, se estaba conformando una mayoría con el propósito de enjuiciar políticamente al presidente de la República, porque había acusaciones de actos de corrupción, y el presidente de la República se hace una alianza parlamentaria con el partido roldosista ecuatoriano del presidente Abdalá Bucaram, que había sido ya llamado a juicio por la Corte. Hace una alianza que más o menos, la alianza era, se obstaculiza el juicio político al presidente de la República por un lado, y por otro lado anulas el juicio al expresidente Abdalá Bucaram. Ese es el pacto político que hay. Se conforma una mayoría legislativa aplastante.
Se decide, y aquí la pregunta del juez cierra el día de ayer, ¿por qué no votaron a la sala que había dictado la orden de prisión de Bucarán y por qué votan a toda la Corte? Si ustedes ven el testimonio de Enrique Ayala, que también fue diputado en la asamblea que conocía eso, Enrique Ayala manifiesta que hay un momento en la asamblea en donde se comenzaron a repartir todos los partidos de mayoría los puestos de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, fue un botín absolutamente político. Aprovecharon la mayoría parlamentaria para repartirse entre los partidos de la mayoría la Corte Suprema de Justicia. Si es que votaban a la Corte Suprema de Justicia y no defenestraban al Tribunal Constitucional, el órgano competente, de acuerdo a la Constitución de la República, era el Tribunal Constitucional para reparar la inconstitucionalidad del Congreso Nacional. Para sacarse el escollo del Tribunal Constitucional, lo que hace la mayoría parlamentaria es primero, el 25 de noviembre del año 2004, votar a todos los magistrados del Tribunal Constitucional. De esta forma ya no existía un juez de la constitucionalidad de los actos arbitrarios del Parlamento, lo que haría 2 semanas más tarde. Se reparten el Tribunal Constitucional, hacen un juicio político ficticio, y el día 5 de diciembre del año 2004, el presidente de la República, sin tener atribuciones constitucionales, llama a un periodo de sesiones de extraordinario con el objeto, dice la convocatoria, de resolver los problemas constitucionales de la función judicial. El día 8 de diciembre se produce la sesión extraordinaria convocada por el presidente de la República. En esa sesión lo primero que hacen es votar por mayoría al Tribunal Constitucional, que había sido cesado ya el 25 de noviembre, primera cosa, y el segundo orden del día es el resolver sobre el asunto de la Corte Suprema. El primer diputado que interviene es Luis Fernando Torres, cuyo testimonio y declaración también se encuentra como affidavit en el expediente. Luis Fernando Torres es el primer diputado que toma la palabra, y lo que hace Luis Fernando Torres es presentar una hoja en la que dice, oigan, aquí hay una resolución, y no solamente hay una resolución, sino que hay los nombres ya de la Corte Suprema de Justicia. Aquí vamos a hacer un teatro en donde todo está resuelto. Y entonces la sesión parlamentaria, ¿tienes el ESAP, por favor? La sesión parlamentaria tiene 3 temas básicamente. Un tema es los diputados que formaban la minoría estaban esgrimiendo argumentos constitucionales del por qué no cabía la interpretación que aparecía en la resolución que presentó el diputado Torres, que era la famosa norma transitoria 25, que, como dijo el doctor Trujillo con absoluta claridad, se aplicaba para los funcionarios que fueron electos por el Congreso del año 98, y no para los jueces que eran vitalicios y se habían elegido en el año 97. Y la segunda cuestión que discuten los de oposición, y aquí es donde nosotros llamamos la atención, es lo que, y por lo que nosotros consideramos que hubo ahí, se instalaron como jueces ad hoc, es acusaciones a la Corte Suprema de Justicia. Acusaciones como estas, señores jueces, y esto consta en las actas completa que está adjunto al expediente. El diputado Luis Almeida, por ejemplo, dice esto: las sentencias en la Corte se venden, se canjean las resoluciones judiciales. Los pobres van a las cárceles, los que tienen dinero no van a las cárceles. Todos, dice, todos los ministros de la Corte Suprema se han llenado de fortunas. Le cobran por un lado, le cobran por otro, le engañan. Es la injusticia de los ecuatorianos, dice él. El diputado Proaño Maya, por ejemplo, dice, miles de juicios sin despacho, es decir, le estaba acusando de incompetencia. El uno le acusa de corrupción, el otro le acusa de incompetencia, y los otros le acusan de politización de la Corte, generalizando a todos los magistrados. Necesitamos rescatar la justicia, decía otro diputado, de las manos de un partido político. Ha estado secuestrada. Entonces, en el fondo, estas son las causas que se esgrimieron y que se debatieron ahí. Causas de carácter que, si son ciertas, tenían que ser fundadas y tenían que ser sometidas a un estricto escrutinio, porque se trataba de la más alta Corte de Justicia del Ecuador. Al final se plantea una moción a las 10 de la noche, 45 minutos después se aprueba la moción y la mayoría parlamentaria.
En la misma moción se nombran los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, lo que había presentado Luis Fernando Torres a la primera intervención es exactamente lo que pasó algunas horas más tarde. ¿Cómo se lee esto a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos? Y yo entiendo lo que el juez Villagrossi está preocupado de tener que tratar estos asuntos de la 25, el artículo 2, del 202, el 129, pero es inevitable. ¿Cómo se entiende la palabra competencia en el artículo 8 de la Convención? Tenemos que ir al sistema jurídico nacional, no hay otra. Y efectivamente, no era competente el Parlamento, el Congreso Nacional. No tenía competencia para meter las manos en la justicia. Esa fue la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas en el año 1997. No más Parlamento en la justicia. Era imparcial. La demostración de que era parcial esa Corte es la convocatoria del presidente Gutiérrez y también la resolución que estaba circulando antes de que se trate era independiente, no era independiente, porque la mayoría dependía no solamente del partido del gobierno, sino también dependía del partido del expresidente de la República, que estaba exiliado políticamente y sigue exiliado en Panamá. En el procedimiento se respetan las garantías del artículo 8.2, en absoluto. Los magistrados oían por la radio lo que estaba pasando en esa sesión. Nunca fueron convocados. Si la convocatoria decía tratar asuntos constitucionales, nunca se supo que iban a tratar sobre la cuestión de sus derechos y esas acusaciones que estamos planteando aquí. No hubo defensa. De jure no había en el proceso parlamentario la capacidad de recurrir a la resolución. Tampoco había, como se demostrará después de unos minutos, la posibilidad de recurrir al amparo, a la acción de inconstitucionalidad. Eran recursos inadecuados. La motivación, de acuerdo a los estándares que aparecen en el caso Chocrón, por ejemplo, que en la resolución tiene que haber las pruebas, tiene que tomarse en cuenta los alegatos, tiene que oírse a las partes, no hubo nada. Es una resolución que trae una transitoria que no venía al caso y que no era tampoco aplicable. Y entonces fue un proceso disciplinario, sin causales, con causales ad hoc, se remueven los juicios, cuando ustedes saben que los jueces, en la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada, la Corte y los jueces son garantes particulares del sistema democrático y de los derechos. Por lo tanto, remover a un juez tiene que haber un estricto escrutinio, y eso no hubo. Hubo todo este circo que ustedes pueden ver, de este realismo mágico del acta del 8 de diciembre, si ustedes quieren divertirse, lean eso, o morirse de pena de lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. Luego, ¿había causales? No había causales, y aquí viene el artículo 9 y el principio de legalidad. Esta Corte dijo en el caso Tribunal Constitucional versus Perú que el artículo 9 se aplicaba no solamente a los casos penales, sino a todos los actos donde se resolvían las cuestiones disciplinarias, incluso administrativas, e incluso cuando se trata del Parlamento. No había sanción previa, nunca hubo ley, lo dijo también el perito Trujillo, y por lo tanto también se violó el artículo 9. Solo muy brevemente para decirles, el día 9, es decir, el día siguiente de la audiencia, los jueces de la sesión extraordinaria donde le estudian, los jueces intentan ir a sus despachos, estaba todo el recinto con vigilancia policial. Ustedes van a ver en el testimonio, por ejemplo, de Armando Serrano, él cuenta con profundo detalle la indignación y cómo se abalanza contra los policías y la desesperación de por lo menos ir al despacho a sacar sus cosas. Todo esto, y los estudiantes, yo creo que muchos de los ecuatorianos que estamos aquí salimos a las calles de ahí en adelante hasta que salió el presidente Gutiérrez. El día 4 de abril se anula el juicio a Bucaram, confirmando la hipótesis de la transacción política que hubo. Bucaram vuelve, apoteósicamente, a Quito no, porque hubiera salido igual como entraba. Llegó a Guayaquil, entra apoteósicamente. Las calles de Quito durante todos esos meses están millones de gente en la calle, un movimiento que se llamó Los Forajidos. El 15 de abril, por decreto ejecutivo, el presidente Gutiérrez defenestra a la Corte que se llamaba Pichi, que le decían Pichi. El mismo presidente Gutiérrez tratando de evitar esta masificación de gente que estaba protestando. Y el 20 de abril finalmente el presidente Gutiérrez tiene que salir del país. Este es el problema de la crisis institucional, señores jueces. Ahora la pregunta, mientras todo esto pasaba en el país, ¿podían los jueces y los magistrados defenestrados acudir a una vía al sistema jurídico para poder reclamar? Y aquí mi compañero David va a ver estas precisiones del artículo 25. Gracias, doctor Ávila, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señores magistrados,
Para entender el alcance de la posibilidad o no que tuvieron los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia de acceder a un recurso adecuado y efectivo, tenemos que remontarnos a un hecho. El 25 de noviembre fue destituido, como ya señaló mi compañero, el Pleno del Tribunal Constitucional, el cual en la misma sesión del Congreso Nacional fue reemplazado por un nuevo Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional, en los siguientes días de su posesión, empieza a hacer los integrantes de este tribunal varias declaraciones en la prensa que constan en el expediente, diciendo que si es que los ex magistrados del Tribunal Constitucional presentan alguna acción, ellos la iban a rechazar. Es decir, adelantando criterio. No solo eso, sino que el presidente de la República dirige un oficio al presidente del Tribunal Constitucional en donde le consulta si es que es o no viable que los magistrados destituidos por el Congreso Nacional presenten recurso de amparo constitucional. Y el Pleno del Tribunal Constitucional le responde al presidente de la República, una resolución que consta en el expediente del caso de fecha de 4 de diciembre, dice, respondiendo la consulta del presidente de la República, no se puede presentar amparo constitucional en contra de las resoluciones del Congreso, por ejemplo, la resolución que destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional. Una resolución adoptada con mayoría simple, como sería la resolución de mayoría simple adoptada el 8 de diciembre, en el cual se destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el día siguiente de su destitución, el 9 de diciembre, cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen fuera de su local, del cual habían sido echados por la fuerza pública, y se preguntan, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta violación? Obviamente, el amparo no era una opción. El amparo constitucional estaba negado para las personas que habían sido destituidas de sus cargos por el Congreso Nacional. Solo esto, señores magistrados, es una violación al artículo 25 de la Convención Americana, en el sentido de que no contaban con un recurso efectivo y rápido y sencillo, como el establecido en el artículo 25, que es básicamente, en general, en nuestros sistemas jurídicos, el amparo constitucional. Lógicamente, señores jueces, podríamos encontrar, si es que existe algún otro recurso que cumpla con estas garantías, podría defenderse que no se violó el artículo 25. Sin embargo, esto no es posible, porque en la propia resolución del Tribunal Constitucional señala que la única opción jurídica que tenían los magistrados era acudir a la acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad que tiene por objeto el expulsar del sistema jurídico del país las normas que sean contrarias a la Constitución, pero no es una garantía constitucional propiamente dicha, en dos sentidos. En primer lugar, no es de fácil acceso para las víctimas. Las personas que quieren acceder a una acción de inconstitucionalidad deben tener la aprobación, o debían tener la aprobación previa del defensor del pueblo, o contar con 1000 firmas de respaldo por parte de la ciudadanía. Caso contrario, no podían acceder a esa acción. Y en segundo lugar, esa acción no es reparatoria de derechos. Es decir, en el supuesto que esa acción se hubiese presentado y se hubiese ganado, no habría resuelto el conflicto jurídico político en el que se encontraba el país, porque no habría determinado de qué manera se debía proceder en caso de declararse inconstitucional esta resolución y cómo se debían reparar los derechos de las víctimas. Finalmente, no era posible la acción de inconstitucionalidad porque quien la iba a conocer era el propio Tribunal Constitucional, que había declarado en la prensa que iba a rechazar cualquier acción que se presente para impugnar las decisiones del Congreso Nacional. Es decir, señores magistrados, en último caso, dentro de nuestro sistema jurídico, los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tenían acceso a un recurso sencillo y rápido para la protección de sus derechos, es decir, una violación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, como ya lo ha reconocido el Estado ecuatoriano, el día de ayer existe una violación al artículo 24 y el derecho a la igualdad ante la ley en conexión con el artículo 1.1, prohibición de discriminación, en el sentido de que este mismo acto que cometió el Tribunal Constitucional dejó a un grupo de ciudadanos ecuatorianos sin el acceso al amparo constitucional, que, como ustedes saben, tiene esta doble dimensión de garantía y derecho.
solo este grupo de ciudadanos no podían acceder. Es decir, una persona que era afectada por un acto arbitrario de la función legislativa no tenía una medida reparatoria de sus derechos que pueda ejercer en vía constitucional. En segundo lugar, también existe una violación al artículo 24 en conexión con el 1.1 en cuanto a la distinción que se realizó entre los magistrados destituidos. Si bien la resolución del 8 de diciembre destituye a los 31 magistrados, 4 de esos magistrados se los coloca en la nueva lista. ¿Por qué? Si es que, como ustedes acaban de escuchar, en esa asamblea se les tachó a todos de ser corruptos, políticos, ineficientes, a 4 se los deja. La respuesta es porque eran afines a la mayoría del Congreso Nacional. Es decir, se dio un tratamiento jurídico distinto a un grupo de personas por su afinidad política. Por tanto, una violación clara, una distinción no razonable según el derecho y al amparo de la jurisprudencia de esta Corte, una violación al artículo 24 de la Convención Americana. Además, señores magistrados, el artículo 23 de la Convención Americana se refiere como uno de los derechos políticos al acceso a la función pública. Como dice la perito del Estado Alejandra Cárdenas, esa garantía dentro del Estado ecuatoriano no solo era el acceso, sino también el ejercicio, señores magistrados, el ejercicio de la función pública, que, como ya ha manifestado esta Corte en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, no solo es el iniciar la carrera, sino también el ascenso, la suspensión, la destitución, que sean por razones razonables y objetivas. Además, honorables magistrados, en función del artículo 29 de la Convención Americana, nosotros queremos establecer que nuestra Constitución de 1998 tenía un estándar más alto en cuanto a derechos políticos, como lo dice la perito Alejandra Cárdenas, y que en virtud del artículo 29 pedimos a esta Corte que se aplique la norma más protectora de derechos humanos, que en este caso sería la norma interna. El perito Kersfeld además dice que no solo hay esta garantía de la no remoción, sino por causas legales para cualquier funcionario público, sino que para los jueces tiene que estar reforzada, caso contrario ponemos en peligro la independencia judicial. Señores magistrados, este artículo 23 entonces tiene que ser leído como los hechos tienen que ser leídos de tal manera que en el momento en que no se garantizó ni legalmente ni mediante un debido proceso la permanencia en los cargos que estaban previamente establecidos, cuál era su duración dentro del sistema jurídico, se violó también el artículo 23, el derecho a ejercer cargos públicos. Cabe señalar, honorables magistrados, y ya que estamos hablando de los derechos políticos, en esos días la Universidad Católica, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica presentó, en virtud de la Carta Democrática, una petición a la OEA contándole lo que estaba ocurriendo en el país y pidiendo que su actuación efectiva. Ojalá hubiese sido respondida esa petición por la Organización de Estados Americanos, que guardó lamentablemente silencio en esos días, y que 8 años más tarde esperamos que ese silencio de la OEA sea subsanado por sus órganos judiciales. Honorables magistrados, todas estas violaciones de derechos humanos constituyen una violación al derecho al respeto de los derechos humanos contenido en el artículo 1.1, dado que los legisladores eran agentes del Estado. Pero además es una violación al artículo 2, no solo en conexión al principio de legalidad, ya que el artículo 2 no solo se refiere a la adecuación normativa, sino que dice el artículo 2, cualquier medida para hacer efectiva las disposiciones de esta convención. Si bien es cierto, el Estado nos ha presentado varios peritajes por escrito, nos trajo a 2 expertos que alabaron la Constitución del 2008, que en efecto es muy buena, es muy progresista, hay reformas en el campo de lo legal, tenemos que reconocer eso, pero esa realidad normativa, como lo dijo el propio perito del Estado, no necesariamente se refleja en otros ámbitos, como es el ámbito social y en la práctica política, señores magistrados. En el 98 tampoco estaba permitido todo lo que pasó.
En el 2008 tenemos garantías de la división de poderes y de la no remoción de los jueces. Sí, también las teníamos en el 98, que era que el Congreso Nacional no meta las manos de la justicia, y de todas maneras pasó, señores magistrados. Es importante, fundamental, que esta Corte recoja los estándares de la independencia judicial, que recoja los hechos ocurridos en estos años para ayudar a la memoria histórica de un país que ya no puede resistir más violaciones a su Estado de Derecho. Señores magistrados, lo más importante en este caso es cambiar la cultura jurídica del país, y para eso las garantías de no repetición son fundamentales. No solo las normativas, sino sobre todo la investigación y la sanción de los responsables. La clase política ecuatoriana tiene que aprender que en algún momento, señores magistrados, el derecho y la justicia va a llegar y va a pedirles cuentas por los actos y por las decisiones que toman. Si magistrados o gente de la importancia académica, política, social de nuestro país fueron tratados de esta manera, señores magistrados, cualquier persona en nuestro país está sujeta a las mismas arbitrariedades y seguramente no van a tener la posibilidad de defenderse. Esperamos, señores magistrados, que podamos cerrar este capítulo tan doloroso de la historia de nuestro país con esta sentencia. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, doctor Cordero, y a la representación de las presuntas víctimas por su alegato. Y doy la palabra a continuación a la representación del Estado para que haga lo propio. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es preciso que entendamos algo. En relación al allanamiento que fue propuesto por el Estado, es claro que en este caso no está en discusión la destitución de los magistrados que estaban en funciones desde 1997 hasta 2004. No está en discusión que se haya violado las normas del debido proceso en la cesación de los magistrados. No está en discusión que se haya violado el principio de legalidad. No ha sido controvertido que no se les haya brindado un recurso efectivo para que puedan hacer valer sus derechos. Y no está controvertido el que se haya dado un trato discriminatorio en relación con la posibilidad de acceso que tenían las otras personas dentro del Estado de presentar acciones de amparo. Dicho esto, señores magistrados, nosotros, el Estado, ha organizado su presentación de la siguiente forma. Haremos una breve mención con relación a las recomendaciones de la Comisión Interamericana para que puedan ser entendidas en el contexto posterior de las reparaciones que ordenará esta Corte. Hablaremos sobre los aspectos de fondo que han quedado por discutir y posteriormente concluiremos con la posición del Estado con relación a las reparaciones. Con relación a la primera recomendación de la Comisión Interamericana, que tiene que ver con la restitución a los magistrados a sus cargos, queda la pregunta: ¿era posible restituir a los magistrados a sus cargos en la actualidad? Una vez que hemos visto por los peritajes que ha presentado el Estado, por el propio peritaje del doctor Julio César Trujillo que presentó las víctimas, hemos visto que hay una legitimidad de los estados en cambiar una constitución. Hemos visto que la Constitución del Ecuador es totalmente legítima desde su aspecto formal en relación a que para su aprobación se contó con la legitimidad que da el soberano. Se ha reconocido que materialmente la Constitución del Ecuador contiene más derechos y garantías que ninguna otra constitución haya tenido en el Ecuador. Se ha reconocido adicionalmente que hay una institucionalidad diferente, que aquella Corte de 1997, reconocida en 1998, la ex Corte Suprema de Justicia, no es la misma institución que la actual Corte Nacional de Justicia, que está vigente desde el 2008. En este contexto queda la pregunta: ¿es posible la restitución? Con relación a la segunda recomendación, la de indemnizar, la de
restituir de manera indemnizatoria a los ex magistrados. Y en este sentido hay que decir que el Estado no contó con un plazo razonable para poder realizar los cálculos complicados que conllevan esto, puesto que, como nos refirió el propio declarante, más o menos son 27 ex magistrados, es decir, había que hacer un cálculo para cada uno de ellos. Cálculo que tiene componentes específicos y particulares, puesto que, como se refirió, varios de los ex magistrados volvieron a la función pública, varios de los ex magistrados estuvieron en las máximas magistraturas de la propia ex Corte Suprema de Justicia y también posteriormente de la Corte Nacional de Justicia después de la transformación de 2008, así como también ejercieron la máxima magistratura en el Tribunal Contencioso Electoral. En este sentido, es evidente que hay un cálculo complejo que habría que realizar, por lo que no contó el Estado con la posibilidad y tiempo suficiente para poder solucionar este caso en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, dicho sea de paso, no prestó las facilidades para que haya un acercamiento de las partes, tomando en cuenta que hoy el Estado realizó un allanamiento parcial en lo que compete a la destitución de los magistrados. Con relación a la tercera recomendación, que tiene que ver con las garantías de no repetición, hay que mencionar que el 2008 cambió un paradigma y transformó el tema judicial, y que posteriormente se vio apuntalado por la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial, aspecto en el cual no voy a entrar, puesto que está dentro del pronunciamiento de fondo que está a cargo del doctor Alonso Fonseca, a quien cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra doctor Fonseca. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, ilustre Comisión Interamericana, señores representantes de las presuntas víctimas, personas que nos acompañan en esta audiencia, en esta mañana. Hay unas cuestiones que me parecen importantes destacar de inicio y que van a ser, yo creo que de gran interés para que se reconozca en primer momento la buena fe procesal de los representantes de las presuntas víctimas, y queremos también decirlo, creo que lo ha reconocido el señor presidente también, la buena fe procesal del Estado ecuatoriano. A nosotros nos interesa mostrar una discusión alrededor de 3 artículos, una discusión jurídica. El artículo 1, en general, en particular, digamos, el 1.1, el artículo 2 y el artículo 23. ¿Por qué destaco la importancia de esta buena fe procesal? Cuando los honorables magistrados tengan la oportunidad de hacer el estudio y el análisis prolijo de todos los escritos que se han presentado, van a encontrar que en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas existen 3 importantes menciones que hacen los señores representantes de las presuntas víctimas alrededor de una manifestación concreta que tiene que leerse, que debe leerse en el artículo 1.1, fundamentalmente en la dimensión que tiene que ver con la obligación positiva del Estado para respetar y garantizar derechos. Obligaciones positivas que muy concretamente uno puede encontrarlas en los párrafos 152, 154 y 156. De manera específica, estos párrafos que se refieren, digo, a estas obligaciones positivas del Estado vinculadas al artículo 1.1, tienen que ver una por cada una también de las funciones del Estado. El 152 se refiere claramente, y esto digo, hay que reconocer la buena fe procesal de las señores representantes de las presuntas víctimas al haber incorporado en su análisis esta situación y en reconocer ese asunto. Se refiere fundamentalmente a una acción del Ejecutivo
en donde se intenta, y yo creo que se consigue con claridad, reconstituir el orden público constitucional que pudo haber sido roto. Los decretos de emergencia que estaban vigentes en un momento de gran convulsión social, como lo anotó el peritaje del profesor Marcelo Bonilla, se desestructuraban y se deconstruían cuando el presidente de la época anulaba esos decretos de emergencia. El 154, en cambio, se refiere a una acción también muy concreta de la función legislativa y que tiene que ver con una fecha específica. Ellos lo dicen de manera textual y voy a ser muy respetuoso con su texto. El 26 de abril del 2005, el Congreso Nacional declaró nula la resolución por la que designó al Tribunal Constitucional, dejando sin efecto las designaciones de los vocales magistrados, por considerar que no se ajustaban al marco constitucional. Le pregunto a la Honorable Corte Interamericana, ¿es eso o no una demostración efectiva de que se está removiendo un obstáculo para cumplir con esa obligación positiva que está consagrada en el artículo 1.1? El párrafo 156, reacción inmediata de otra función del Estado. En el año 2005, dice este texto, la Corte Suprema de Justicia, designada en la misma sesión que fueron destituidos los magistrados de la Corte del año 97, fueron cesados de sus funciones. Y atención con lo que sigue el párrafo. El mismo año se inició un proceso de selección de una nueva Corte Suprema de Justicia. El proceso concluyó con la conformación de una nueva Corte, y aquí, de nuevo, recalcar, designada con procedimientos que incluyeron veedurías nacionales e internacionales. A mí me llamó mucho, y le soy muy sincero, me llama mucho la atención la mención que hace el abogado de las presuntas víctimas en cuanto a que la OEA no tuvo una reacción adecuada en este proceso, porque precisamente es la OEA, a través de una veeduría internacional, la que acompaña el proceso de conformación de esta nueva Corte. Le vuelvo a preguntar a la Corte Interamericana, ¿es eso o no una demostración efectiva, una respuesta concreta a la obligación positiva de remover obstáculos y a la obligación de respeto y garantía de derechos, desde la perspectiva institucional y desde la perspectiva inclusive de una política pública que lo que quería hacer era subsanar errores que pudieron haberse cometido en el pasado muy cercano? Esta Corte Interamericana tuvo la oportunidad de escuchar ayer solamente 2 de los varios peritajes que el Estado ecuatoriano suministró para la discusión de un amplio contexto sociopolítico, sociocultural e inclusive en algún momento de la antropología del poder. Es cierto que no estamos acostumbrados a que la discusión en algunos momentos salga del andarivel jurídico y comience a impactar en otras órbitas del pensamiento que no tengan directa relación con lo que es nuestra materia, la materia jurídica. Pero no es menos cierto que varias de las sentencias de la Corte Interamericana han insistido en ampliar siempre la visión integral que se debe tener en casos como estos. La ayuda de las ciencias políticas, de la sociología del poder, de la teoría del Estado, de la teoría constitucional, es una situación absolutamente fundamental, o son situaciones absolutamente fundamentales para poder generar un análisis adecuado. Las obligaciones positivas del artículo 1.1 están conectadas en nuestro análisis con las obligaciones del artículo 2. Y ayer ocurrió una cosa que es muy importante destacarla. Hay un consenso entre los peritos, tanto los que presentó el Estado como los que presentaron los representantes de las presuntas víctimas, a considerar que hemos ido dando pasos muy importantes, pasos y procesos muy importantes para llegar a entender que el derecho internacional de los derechos humanos es transversal
a nuestra manera de vivir el derecho constitucional. Sin embargo, dentro del litigio en la Comisión Interamericana, en el nivel de Comisión Interamericana y en los primeros momentos de este litigio en Corte, nosotros como Estado presentamos evidencia contundente de que ya teníamos el reglamento de la carrera judicial de 1990, era una primera norma, teníamos la ley orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura, a pesar de que el profesor doctor Julio César Trujillo decía que no existía norma alguna, pero que tenemos de manera contundente el esfuerzo más importante de todos, algo que sí fue reconocido por el doctor Julio César Trujillo, y ahí reitero la buena fe procesal de los representantes de las presuntas víctimas y sobre todo la acuciosidad y objetividad con la que el doctor Julio César Trujillo reconoció esa situación. La ley orgánica, el Código Orgánico de la Función Judicial incorpora derechos y garantías que están consagrados en la Constitución e incorpora de una manera sistemática una serie de principios rectores para el funcionamiento de la justicia. Supremacía constitucional, aplicación directa e inmediata de la norma constitucional, interpretación integral de la norma constitucional, principios de legalidad y jurisdicción competencia, principios de independencia e imparcialidad, unidad jurisdiccional y gradualidad, espacialidad, gratuidad, publicidad, autonomía, dedicación exclusiva, servicio a la comunidad, sistema medio de administración de justicia, dispositivo, inmediación y concentración, celeridad, probidad, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, unos aspectos claves para entender los rasgos del Estado constitucional de derechos y justicia en nuestro país: interculturalidad, seguridad jurídica, buena fe y lealtad procesal, verdad procesal. El listado no es exhaustivo, la mención no es exhaustiva. Me ha llamado también mucho la atención, y ahora me refiero al artículo 23, que uno de los abogados de las presuntas víctimas señale la lectura de dos peritajes, el de la doctora Alejandra Cárdenas y el del doctor Daniel Kersfeld. Yo no sé si es que realmente tuvo la oportunidad de leer esos peritajes. Me parece que primero los descontextualizó e hizo una valoración muy superficial a ellos, entiendo que porque le faltó el tiempo para hacerse análisis, debe haber sido eso, porque de lo contrario uno no puede explicarse que no se reconozca la intención del Estado de caminar hacia una progresividad en derechos políticos y en entender que los derechos políticos leídos desde los derechos de la participación son transversales a todas las políticas públicas del Estado y son transversales prácticamente a todas las secciones de la Constitución del Ecuador. Los derechos políticos se definen como un conjunto de características o propiedades jurídicas que permiten la participación de un ciudadano dentro de un sistema estatal, y esa participación fue demostrada el día de ayer cuando estábamos en el interrogatorio a la presunta víctima. Existió el reconocimiento personal de que el doctor Donoso había ocupado altas magistraturas dentro del Estado, estuvo en el Tribunal Contencioso Electoral, fue asesor de la Corte Suprema, fue asesor del fiscal general. Y luego, cuando además le pedíamos y lo solicitábamos por extensión que puede referirse al destino, a lo que había ocurrido con dos de sus ex colegas por asuntos de tiempo, se refirió con claridad a que el doctor José Vicente Troya y que el doctor Velasco habían sido no solo parte de la Corte Suprema o Corte Nacional en su caso, en caso respectivo de cada uno, sino que además habían sido sus presidentes. Le pregunto a la honorable Corte, ¿es esa o no es esa una demostración evidente de que no estuvo restringido el derecho a participar en los asuntos más delicados del Estado, como es el tema de la administración de justicia? Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esto sí coincidimos
con los representantes de las presuntas víctimas y seguramente también con la Comisión Interamericana, tiene en sus manos un caso histórico. Y tiene en sus manos un caso histórico porque, además de lo que nos había dicho el profesor Landa ayer, hay la oportunidad exclusiva y principal de señalar la posibilidad de entender la doctrina del margen de apreciación que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido desarrollada y entender estas posibilidades procesuales nacionales de remediar algunos de los procesos que, por diferentes anomalías jurídicas, cada uno de los estados ha tenido a su cargo. Sin embargo, también es cierto que se ha mencionado que las prácticas son finalmente las que resuelven el famoso dilema entre lo que está escrito y lo que se debe hacer. Los procesos de ciudadanía en el Ecuador recién han comenzado. Y en esos procesos de ciudadanía debemos definitivamente todos preocuparnos porque sigan vigentes los derechos y porque sigan vigentes las garantías que estabilizan a nuestro sistema democrático. Le devuelvo la palabra al colega Carlos Despín, que se va a referir al asunto de reparaciones. Muchas gracias, doctor Fonseca. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Queda de lado el discutir si existe o no un derecho a la reparación, puesto que una vez que han sido cesados y que el Estado ha reconocido esta cesación, esta destitución de los magistrados, consienten que existe un derecho a que sean reparados. Sin embargo, quedan ahí dos interrogantes o dos puntos en los que habrá que centrar la discusión para atender las reparaciones. El primero, un punto cualitativo sobre cómo atender las reparaciones, y el segundo, el cálculo desde cuándo y en qué temporalidad éstas deben ser realizadas. Con relación al primer punto, a la cualidad de las reparaciones, el Estado entiende que las reparaciones no son meramente económicas, sino que son un conjunto de elementos omnicomprensivos que ayudan a restablecer un equilibrio. Y pregunto, con relación al proyecto de vida, ayer el doctor Arturo Donoso nos ilustró con su declaración que varios de sus colegas volvieron a funciones importantes dentro del Estado. El doctor Arturo Donoso, una vez que fue destituido de la Corte, con posterioridad ocupó cargos como en la función electoral, y no solo que entró a la función electoral, sino que presidió el máximo Tribunal de Justicia en temas electorales, que fue parte de este Tribunal Contencioso Electoral. Posteriormente fue parte de la Fiscalía General del Estado en calidad de asesor del fiscal general, fue asesor en la Corte Suprema de Justicia. El doctor Vicente Troya fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Jaime Velasco fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Varios de otros colegas del doctor Arturo Donoso ocuparon también importantes cargos dentro de instituciones de educación superior, que los tienen hasta la actualidad. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no es esta una amplia participación a las víctimas y no se constituyó ya en ese momento el inicio de la reparación al tener el total acceso a los máximos estamentos dentro del Estado? Con relación a la restitución del derecho violado, es preciso que nos refiramos a aquellos peritajes y declaraciones que fueron vistas ayer. Se dejó claro por parte del doctor Landa que existe legitimidad en que los estados cambien su constitución, de que quieran reformar todos los aspectos fundamentales dentro de su vida democrática. Y por tanto, el Estado ecuatoriano cumplió con todos los requisitos formales y materiales al reformar su texto. El doctor Marcelo Bonilla al respecto nos refirió que la Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, contó con la más alta legitimidad que cualquier otra constitución haya contado en el contexto del Estado ecuatoriano.
El doctor Julio César Trujillo coincidió en que es legítimo el cambio, en que la Constitución ecuatoriana tuvo un avance, pero un avance importante y progreso con relación a los derechos. En tal sentido, es preciso entender, ¿era posible la restitución? Puesto que también nos ilustró el doctor Trujillo que la ex Corte Suprema de Justicia es otra institución diferente a la Corte Nacional de Justicia actual. Nos refirió el doctor Trujillo que desde su conformación la Corte Nacional de Justicia actual tiene 21 miembros y la ex Corte Suprema de Justicia tenía 31 miembros, además de las diferentes funciones que tenía una y otra corte. En tal sentido, parece que queda claro que la posibilidad de restitución no es posible. Con respecto a la satisfacción, es preciso que se entienda la satisfacción como la posibilidad de recuperar la dignidad de las personas al conocer el derecho a la verdad. Y esto me parece que operó no solamente a partir de 2008, sino mucho antes, cuando varios miembros de la ex Corte Suprema de Justicia se integraron a la vida democrática y estuvieron siempre en vida democrática, pero integraron estamentos importantes dentro del Estado. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, consciente de que la reparación tiene un componente integral, considera que ya el allanamiento comenzó también o se constituye en una parte importante, puesto que desde hoy ya se las constituyó como víctimas a los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, la sentencia de la Corte Interamericana, como lo ha dicho su propia jurisprudencia, es parte de la satisfacción y del derecho a la restitución que tienen las víctimas. Adicionalmente, el Estado propone que publicará los párrafos principales de la sentencia que emita esta Corte en un diario de amplia circulación nacional, que publicará en su registro oficial la sentencia de esta Corte Interamericana. Adicionalmente, es preciso que se trate el tema temporal de las reparaciones. Y esto tiene directa vinculación con aquello que tiene que ver con el daño material. Como ha quedado demostrado dentro de este proceso, como nos han referido los peritos, se dio un cambio constitucional. Hubo una constitución vigente hasta el año de 2008. Como nos refirió el doctor Landa, los derechos cumplidos y los derechos adquiridos. Existían derechos adquiridos que nacieron con la Constitución del 98 y desde el año 97 cuando estaban nombrados los magistrados. Sin embargo, como nos refirió el doctor Trujillo, la legitimidad del cambio constitucional hizo que aquellos derechos que habían sido adquiridos con una constitución anterior sean derechos cumplidos cuando el cambio normativo se dio en 2008 y se cambió la estructura del Estado ecuatoriano con relación a la justicia. En tal sentido, es preciso que la temporalidad de los cálculos para una reparación material esté de acuerdo a que se dio una destitución en el año 2004 y la cual tiene derechos cumplidos y termina con su derecho en el año 2008. Por lo tanto, ese es el periodo de tiempo que el Estado considera pertinente realizar una reparación integral en el tema material. Con relación a las garantías de no repetición, me parece que el doctor Alonso Fonseca, que me precedió en la palabra, fue bastante amplio y claro con relación a todas las normas y a las normas que han venido evolucionando hasta llegar al Código Orgánico de la Función Judicial con respecto a cómo se constituyen en una garantía de no repetición. Con respecto a la obligación de sancionar e investigar, el Estado es consciente que en muchas de las sentencias de la Corte Interamericana se ha impuesto esta obligación de investigar y sancionar a los Estados.
Sin embargo, también ha habido otras sentencias en que al mismo Estado ecuatoriano solo se le ha dispuesto satisfacer el derecho a la verdad, a conocer los hechos, por lo que solicitamos a la Corte que se pronuncie al respecto de si el Estado en este caso tendrá la obligación de sancionar e investigar los hechos ocurridos. En suma, el Estado ha ofrecido una reparación integral que esté contenida en el lapso de tiempo que fue desde el 2004 hasta el 2008 que cambió el marco constitucional, puesto que, como lo refirió el propio perito de las víctimas, el cambio constitucional generó una nueva institución por la cual los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tendrían derecho en la actual estructura de Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con eso ha terminado la representación del Estado de su réplica. Sí. Correcto. Muchas gracias, señor. Entonces pasaríamos a la réplica por parte de la representación de las presuntas víctimas, para lo cual tiene 5 minutos. Muchas gracias, Adelante, doctor. señor presidente. Muy brevemente me referiré a cada uno de los puntos que ha mencionado el Estado. Primero, en relación a las reparaciones, y en segundo lugar, en relación a las cuestiones de fondo. En relación a las reparaciones, en primer lugar, queremos decir expresamente a nombre de las víctimas y después de haberles consultado que hay una renuncia expresa a la restitución de sus cargos. En segundo lugar, en relación a la indemnización que se refirió en algún momento y al tiempo que no tuvo por parte de la comisión, yo quisiera expresar que a nosotros nos tomó apenas 2 meses conseguir los certificados de cuánto ellos hubieran ganado. Ellos tuvieron más de 6 meses contados desde la expedición de la comisión hasta que el caso vino a la Corte, y yo creo que había el tiempo suficiente si es que hubiese habido la diligencia por parte del órgano competente en el Estado. En relación a la reparación cualitativa y la sugerencia de que el hecho de que algunos ex magistrados han ejercido cargos públicos, quisiera decir que esos cargos públicos lo volvieron a ejercer por mérito propio y no por el reconocimiento de una violación de derechos, que es lo que estábamos exigiendo acá. Así que no tiene relación en eso. Por otro lado, la gran mayoría de magistrados no tuvieron ningún acceso a cargo público. Hay mucha gente que vivió durante toda la vida en la carrera judicial y que a los 70 años salió a la calle a poner su cartelito de abogado y que no pudieron conseguir clientes y que la pasaron muy mal, señor presidente. Así que por el hecho de que algunos que hayan volvido a la vida pública no significa que todos tuvieron ese privilegio. Y como dijo el doctor Arturo Donoso, de algo tenían que vivir, y si es que ese algo significaba volver a la vida pública, tenían que hacerlo, pero no tiene nada que ver el retorno a la vida pública con la violación de derechos y con el reconocimiento de esa violación. En relación a la temporalidad, han habido 3 ocasiones en donde hubo acercamientos por parte de la Procuraduría para buscar un arreglo. En el primero de ellos hubo una expresa manifestación a la comisión para entrar en acuerdos amistosos. En los segundos estuvimos convencidos de que fue una estrategia de dilación del proceso. Y por eso hemos estado 7 años en esto. Y por eso reconocemos que si es que en esa temporalidad se hubiera llegado a un acuerdo, no tendríamos que estar discutiendo hasta cuándo se les debe reconocer la reparación por no estar en sus cargos. Nosotros pedimos que la reparación cuente desde la violación hasta la fecha de expedición de la sentencia y no hasta el año 2008. En relación a la investigación y sancionar, nosotros creemos que es tremendamente importante que se establezca esa obligación, porque quizás esa sea la única forma de cambiar la cultura jurídica y política del Ecuador. Yo quiero recordar a los señores jueces que hay cuatro cambios completos de Corte Suprema de Justicia en el siglo XX, desde el año 2004, 4 cortes nuevas. Así que la cultura política de no respeto a la independencia judicial sigue estando vigente. De ahí tiene relevancia las cuestiones de fondo. En relación al artículo 1.1 que ha hecho referencia el señor representante del Estado, él ha hecho referencias a las obligaciones positivas, y estamos de acuerdo que ha habido unos cambios sustanciales en las garantías, en los procesos de selección de jueces, etcétera. Pero no hay que olvidar que el artículo 1.1 establece también la obligación de respeto, y eso significa obligaciones negativas. Y aquí lo que pasó y lo que estamos demandando es que el Congreso hizo algo que no debía, el presidente hizo algo que no debía, y eso es violación al artículo 1.1.
es hacer lo que no debían. En relación a la OEA, nosotros reconocemos la veeduría de la OEA y la veeduría en general de la Corte, que se conoce como la Corte de Spuy. Eso es innegable. Pero lo que sí tenemos que decir es que se hizo una petición expresa argumentando una carta democrática y la OEA no tuvo ninguna respuesta. La respuesta vino después de la caída de la segunda Corte, de la Pichi Corte, y cuando Spuy, relator de Naciones Unidas, comenzó a intervenir. En relación a las disposiciones legislativas, yo quiero enfatizar que el artículo 2 de la Convención es muy claro en decir que hay que tomar disposiciones legislativas y también de otro carácter, no solo carácter legislativo. Yo quiero decir, el 7 de mayo del año 2011 ya hubo una primera reforma constitucional. En esa reforma, por 18 meses, el representante del presidente de la República estaba al mando del Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario. Actualmente, y se reformó la conformación del Consejo de la Judicatura, órgano que maneja la carrera judicial. Actualmente quien preside el Consejo de la Judicatura es el que fue hace poco tiempo secretario privado del presidente de la República, fue ministro del Interior y fue ministro de Justicia. Así que las medidas de carácter legislativo y las medidas de carácter político son tremendamente importantes. Señor presidente, solo acabo con una última reflexión diciendo que como ciudadano, como representante de las víctimas, nosotros tenemos la legítima esperanza de que esta Corte ponga un nunca más al atentado a la independencia judicial. Los derechos, el modelo del Estado democrático de derechos y constitucional que tenemos en el país funcionará solo cuando tengamos un poder judicial independiente. Y de eso se trata la esperanza de los ecuatorianos, de las víctimas y de nosotros como ciudadanos, de que no se vuelva a topar nunca más y que esta sentencia contribuya a eso. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ávila, por su intervención, con lo cual concluye el alegato oral por parte de los representantes de las presuntas víctimas. Y doy la palabra para la dúplica correspondiente a la representación del Estado. Tiene la palabra, doctor Fonseca. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Quiero hacer dos precisiones puntuales, la una con respecto al artículo 2 y la otra con respecto al artículo 23, en las que el Estado no acepta que existan violaciones a derechos humanos. Con respecto al artículo 2 y en general a algunas de las precisiones que ha hecho el abogado de las presuntas víctimas, yo puedo entender que en determinados medios de comunicación, algunos nacionales, otros incluso con pena internacionales, existe una confusión entre la definición de gobierno y la definición de Estado. Pero que exista una confusión de Estado y gobierno o Estado y ejecutivo en el nivel de litigio en el sistema interamericano de derechos humanos y en la preparación académica del doctor Ávila es inaudito. Y esto lo digo sencillamente porque me parece que al final, por intentar ponerle un plus a su presentación, menciona algunas situaciones actuales con respecto al órgano que se encarga del régimen disciplinario, del régimen administrativo y del régimen fundamentalmente de capacitación, que es el Consejo Nacional de la Judicatura. De tal manera que me parece que se han confundido esas situaciones. Y con respecto al artículo 23, yo solamente quiero contestarle haciendo una breve cita de uno de los más interesantes casos de la Corte Interamericana, que es el caso Yatama versus Nicaragua. En el párrafo 195 y 196, ahí hay una lectura muy importante. La Corte Interamericana señala lo siguiente: la participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa. ¿Es esa o no justamente la discusión que hemos tenido el día de ayer y que hemos tenido el día de hoy, señalando con énfasis que no se le ha privado a ninguno de los ex magistrados de la Corte del 97 de esas posibilidades de participación? Y además, teniendo una evidencia contundente, muchos de los ex magistrados de la Corte del 97 participaron
en los actuales procesos de designación de la Corte Nacional. Y qué bueno que haya sido así, porque eso le otorga una legitimidad mayor al nuevo proceso. Con respecto al asunto de reparaciones, voy a ceder la palabra al doctor Carlos Espín. Señores magistrados, voy a hacer una precisión, varias precisiones. Con respecto a la reparación, el Estado ecuatoriano ha sido enfático. La reparación, primero, no tiene un componente netamente económico. Por lo tanto, no se centra solo en el cálculo de los salarios. A pesar de que esta era una tarea complicada en relación a que eran 27 magistrados con particularidades diferentes en razón de haber regresado a las funciones públicas. Adicionalmente, con relación a lo que nos dijo el propio perito de las víctimas, el doctor Julio César Trujillo, era una nueva institucionalidad, es una nueva institucionalidad la Corte Nacional de Justicia. Por tanto, en el 2008 fueron cumplidos y terminaron los derechos de la Corte que comenzó en el 97 al amparo de la Constitución después del 2008, y por lo tanto, si no existe derecho, como nos refirió el doctor Trujillo, de ser parte hoy de la Corte Nacional de Justicia, después de que tenemos la reforma del 2008, no puede haber derecho a indemnización por ese periodo de tiempo. Adicionalmente, le solicitamos a la Corte que se sirva a pronunciar su sentencia con relación a las costas dentro de los parámetros que se han establecido en otros casos y no dentro de lo solicitado por las víctimas, que consideramos ha sido excesivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Espín y doctor Fonseca, y con lo cual concluye la intervención del Estado en estos alegatos orales. Y para mí es un honor dar la palabra al señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente las observaciones orales a cargo de su representada. Tiene la palabra doctor José de Jesús Orozco. Gracias, presidente. Honorable Corte. La Comisión inicia sus observaciones finales saludando el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado de Ecuador. La Comisión considera que el reconocimiento estatal constituye una contribución positiva al presente proceso, los derechos de las víctimas y en general a la vigencia de los derechos humanos en la región. Tal como lo establece su reglamento, corresponde a la Corte decidir sobre la procedencia y efectos jurídicos del reconocimiento parcial de responsabilidad tras escuchar las observaciones de los intervinientes en el proceso. Así, en la presente audiencia, la Comisión formulará unas observaciones iniciales sobre el alcance del reconocimiento de responsabilidad internacional, reservándose la posibilidad de ampliarlas en sus observaciones finales escritas. De manera preliminar, la Comisión observa que el reconocimiento parcial de responsabilidad incorpora las disposiciones de la Convención invocadas en el informe de fondo y en la nota de remisión del caso de la Corte Interamericana. Esto es, los artículos 8, 9 y 25, salvo la precisión que se hizo referencia al artículo 2 del propio instrumento. Sin embargo, la manera como el Estado describió su reconocimiento resulta ambigua en cuanto a los hechos concretos que el Estado reconoce como violatorios bajo dichos artículos. Así, el Estado circunscribió la violación del artículo 8 de la Convención a la imposibilidad de las víctimas de comparecer al acto de su separación del cargo. Sin embargo, no hizo mención a una de las violaciones principales, la relacionada con el derecho a una autoridad competente, independiente e imparcial. Por otra parte, el Estado describió la violación del artículo 9 de la Convención debido a la inexistencia de una causal determinada en la ley y agregó, en términos condicionales, que por el autodenominado cese pudo entenderse de carácter sancionatorio. Además, en la presente sesión, el Estado mencionó que no reconoce responsabilidad respecto del artículo 2 de la Convención Americana. En virtud de estas observaciones preliminares, la Comisión Interamericana considera pertinente que con posterioridad a esta audiencia el Estado presente una precisión sobre el alcance de su reconocimiento de responsabilidad, a fin de que la Comisión pueda pronunciarse de manera más definitiva en sus observaciones finales escritas.
En todo caso, la Comisión considera fundamental que, como lo ha hecho en otros asuntos, la Corte Interamericana efectúe una determinación pormenorizada de los hechos del caso, del contexto y marco normativo en que ocurrieron, así como de sus consecuencias jurídicas. En reiteradas oportunidades, la Comisión ha indicado la importancia de la determinación de los hechos y del derecho mediante una sentencia de la Corte como forma de reparación para las víctimas. En el presente caso, tal determinación cobra particular relevancia, pues el esclarecimiento judicial de lo sucedido por parte de la Corte Interamericana contribuirá a informar a toda la sociedad ecuatoriana sobre las violaciones a la Convención derivadas de los hechos que convulsionaron al país en general. Además, como se profundizará más adelante, el presente caso permitirá el desarrollo de varios aspectos de derecho con un impacto en la consolidación de la jurisprudencia interamericana en materia de independencia judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación la Comisión formulará sus observaciones sobre el análisis legal que en su consideración debe ser efectuado en el presente caso. Para ello, la Comisión se referirá a los estándares internacionales en materia de independencia judicial que tienen implicaciones directas en la interpretación de la Convención Americana y aplicará dichos estándares al caso concreto. El principio de independencia judicial constituye parte fundamental de un Estado democrático y de derecho, y el presupuesto esencial para que todas las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado cuenten con un acceso a la justicia adecuado y efectivo. La importancia del principio de independencia judicial ha sido reconocida por esta Corte en múltiples oportunidades. El punto central de coincidencia de la jurisprudencia de la Corte puede resumirse en que el análisis de los casos de separación de jueces y juezas de sus cargos debe estar informado y tener como eje transversal las obligaciones que impone el principio de independencia judicial a los Estados. Para esta determinación, la Corte Interamericana se ha basado en los principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura. Asimismo, la Corte ha coincidido con la jurisprudencia del sistema europeo en que la garantía de la independencia judicial exige adecuados procesos de nombramiento y remoción, inamovilidad en el cargo y garantías contra presiones externas. La Comisión destaca lo indicado por el perito Param Kumaraswamy, exrelator especial sobre la independencia de jueces y magistrados, sobre los supuestos bajo los cuales una autoridad judicial puede ser separada de su cargo sin que se quebrante el principio de independencia judicial. Primero, el cumplimiento del plazo o condición por el cual fue nombrado o nombrada. Y segundo, la destitución como consecuencia de una sanción por la comisión de faltas que comprometan la idoneidad para el ejercicio del cargo, en estricto cumplimiento de las garantías de debido proceso y del principio de legalidad. Es en este punto en que las obligaciones internacionales de los Estados en materia de independencia judicial convergen con los derechos humanos de las personas que ejercen la función judicial bajo la Convención Americana. Debido a la importancia que los órganos del sistema interamericano le han otorgado a la independencia judicial, la garantía de tales derechos debe ser reforzada. Llegando al punto de los derechos aplicables, la Comisión desea plantear su posición sobre un aspecto del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de independencia judicial que considera que podría ser clarificado mediante la sentencia del presente caso en beneficio del orden público interamericano. Para la Comisión, no es necesario que los órganos del sistema interamericano entren en un análisis caso por caso de si la separación del cargo tuvo un carácter sancionatorio para determinar cuáles son las garantías que resultan aplicables, como ocurrió en el caso Chocrón contra Venezuela. Este tipo de análisis puede ser relevante cuando la presunta víctima no ejerce la función judicial. Sin embargo, en el caso de jueces y juezas, es criterio de la Comisión que el análisis debe ser el inverso. Establecido que un juez o jueza ha sido separado o separada del cargo sin que se acredite el cumplimiento del plazo o condición de su nombramiento, la convencionalidad de este acto del poder público debe ser sometido a un escrutinio a la luz de las garantías aplicables a los procesos sancionatorios, por ser esta la única vía que a la luz de los estándares internacionales no quebrante el principio de independencia judicial. El tipo de análisis efectuado por la Corte Interamericana en el caso Chocrón ubica a las autoridades judiciales en la misma situación de cualquier otro funcionario público. Consecuentemente, vacía de contenido el concepto de garantías reforzadas derivado del principio de independencia judicial y, en suma,
puede debilitar la fuerte línea jurisprudencial que venía desarrollándose desde el caso del Tribunal Constitucional contra Perú y que continuó consolidándose en los casos de Apitz, Barbera y otros, y Reverón Trujillo, ambos contra Venezuela. Con estas precisiones sobre la relación entre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en el análisis de casos como el presente, con la venia de la Honorable Corte, la abogada Silvia Serrano aplicará lo indicado a los hechos del caso. Muchas gracias, doctor Orozco. Tiene la palabra doctora Serrano. Adelante. Gracias, señor presidente. Antes de iniciar esta segunda parte de la presentación, quería aclarar la relevancia de aplicar el derecho planteado por el comisionado Orozco a los hechos del caso, dada la determinación de hechos y de derecho que corresponde hacer a la Corte Interamericana, sin perjuicio del allanamiento del Estado, y en todo caso para intentar responder a algunos de los cuestionamientos o dudas que pudieron surgir el día de ayer en cuanto a los hechos y la aplicación del derecho. Precisamente el día de ayer se planteaba el cuestionamiento de por qué el debate estaba girando en torno al marco constitucional ecuatoriano. La Comisión destaca que este debate no solo es relevante, sino necesario, y se enmarca dentro de la práctica reiterada de la Corte en casos similares. Esto ocurre pues el marco normativo interno se encuentra intrínsecamente vinculado con el principio de legalidad por una parte y con ciertas garantías del debido proceso por otra, principalmente con la determinación de quién es el juez competente. Así, la incorporación del derecho interno en el análisis del caso se encuentra directamente vinculada con el análisis de la convencionalidad del acto que se alega y ha sido reconocido como ilícito internacional. En este caso, la resolución del cese emitida por el Congreso Nacional el 8 de diciembre de 2004. Dado que el día de ayer se plantearon algunas dudas sobre la validez de la justificación del Congreso Nacional, la Comisión recapitula algunos hechos que, en nuestra opinión, despejan toda duda que hubiera podido surgir a la Corte sobre la inaplicabilidad de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de 1998. Como ha quedado establecido, los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron nombrados en octubre del 97 en aplicación de las disposiciones transitorias de las reformas constitucionales expedidas el 23 de julio del 97. Estas reformas establecieron que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estarían sujetos a periodo fijo en la duración de sus cargos y que las vacantes que se produjesen serían llenadas mediante el mecanismo de cooptación. En términos de competencia para el nombramiento, también se estableció que si bien el Congreso Nacional estaba facultado para nombrarlos, esta facultad fue establecida por esta vez y a fin de que entren a regir las reformas. Ese régimen aplicable fue reproducido en su integridad en el artículo 202 de la Constitución Política de 1998, cuya disposición transitoria se pretendió aplicar. Esa Constitución era la aplicable al momento del cese de las víctimas del caso. Consecuentemente, el marco constitucional aplicable al momento de la destitución continuaba siendo el mismo del momento del nombramiento, es decir, continuaba regulando el ejercicio de la función judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia con carácter indefinido y estableciendo la competencia para llenar las vacantes en el propio Poder Judicial. El día de ayer, el testigo Donoso y el perito Trujillo coincidieron en afirmar que el sistema de cooptación no solamente estaba vigente, sino que fue aplicado en varias oportunidades entre la vigencia de la Constitución del 98 y el cese de la Corte Suprema de Justicia en 2004. En virtud de lo anterior, no existe duda de que el marco normativo aplicable a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tanto en 97 cuando fueron nombrados, como en 98 cuando se estableció la muy citada disposición transitoria y hasta el día de su cese en 2004, establecía que no estaban sujetos a un plazo fijo y que el Poder Legislativo estaba impedido de volver a intervenir en su composición. De esta manera, la interpretación efectuada por el Congreso Nacional resulta manifiestamente arbitraria. La Comisión recuerda que el concepto de arbitrariedad en relación con la aplicación de una norma de derecho interno ya ha sido utilizada por la Corte en el caso López Mendoza contra Venezuela. Esta conclusión sobre la arbitrariedad se ve reforzada por el propio contexto y la manera en que se llevó a cabo el cese de las víctimas. La simple lectura de las actas del expediente de la sesión extraordinaria del Congreso
evidencian que la finalidad no era aplicar una disposición transitoria por el cumplimiento de un término, sino utilizar a posteriori una norma para justificar una decisión política ya tomada de cesar a las víctimas, en violación del principio de legalidad y sin garantía alguna de debido proceso. La Comisión Interamericana destaca que lo sucedido en el presente caso no fue un cambio de situación en los derechos de un grupo de personas como consecuencia de un cambio social, político o institucional profundo, acompañado de una reforma normativa que pudiera otorgar relevancia a los planteamientos del perito César Landa. Lo sucedido en el presente caso fue la violación del marco normativo que estaba vigente al momento de los hechos, mediante una interpretación que, se insiste, no encuentra sustento ni en el propio texto de la disposición transitoria ni en el sistema de normas en que se enmarca. Un punto que la Comisión desea destacar sobre la aplicabilidad del artículo 2 de la Convención Americana es que uno de los aspectos que contribuyó directamente a esta situación fue la omisión legislativa en reglamentar el artículo 202 de la Constitución Política de 1998, que establecía que los magistrados, abro comillas, cesarán en sus funciones por las causales determinadas en la Constitución Política de la República y la ley, cierro comillas. Como indicó el día de ayer el perito Trujillo, estas causales nunca fueron establecidas. A pesar de esta disposición constitucional, para diciembre de 2004 no se había regulado sobre régimen disciplinario alguno aplicable a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni en las causales, ni en la autoridad competente, ni en el procedimiento aplicable. Como la Corte podrá verificar, en el debate parlamentario se calificó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de incompetentes y de corruptos. Honorable Corte, la corrupción se juzga vía penal o vía administrativa, y la incompetencia se juzga vía disciplinaria mediante causales relacionadas con la idoneidad para el ejercicio de las funciones. Sin embargo, la falta de este marco normativo fue la que permitió que se impusiera de facto a las víctimas una sanción mediante una interpretación arbitraria por parte del Congreso Nacional. Señor presidente, me indica la Secretaría que me queda un minuto. Quisiera pedirle 2 minutos adicionales o 3 minutos adicionales, uno para formular algunas precisiones sobre los comentarios del Estado en cuanto a las recomendaciones de la Comisión y finalmente para que el comisionado Orozco pueda formular una conclusión. Adelante, tiene los 3 minutos solicitados. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a los comentarios que ha formulado el Estado sobre las recomendaciones de la Comisión, queremos plantear algunas cuestiones para aclarar el punto. El Estado plantea que es jurídicamente inviable proceder a la restitución de las víctimas y en este caso, en esta audiencia, los propios representantes de las víctimas han indicado su renuncia a la reincorporación en el cargo. La Comisión solo quiere aclarar que precisamente reconociendo esas dificultades jurídicas e institucionales en la posible restitución en un caso con la naturaleza del presente, es que formuló la recomendación en términos alternativos, o bien la restitución en el cargo o bien una indemnización alternativa. Sin embargo, es importante aclarar que esta indemnización alternativa es precisamente la alternativa a la restitución y no sustituye la posible indemnización por concepto de daño material o inmaterial. Para la Comisión es importante destacar como cuestión de principio que el hecho de que se acepte la indemnización como alternativa a la reincorporación no elimina el aspecto de que la medida de reparación primaria y adecuada ante la destitución arbitraria de un juez o jueza de sus funciones es la reincorporación en el ejercicio del cargo. Finalmente, en cuanto a los comentarios estatales sobre la falta de un plazo razonable para cumplir con las recomendaciones y la falta de asistencia por parte de la Comisión Interamericana en un acuerdo entre las partes, queremos recordar que tras la notificación del informe de fondo al Estado ecuatoriano, el Estado formuló una solicitud de aclaratoria a la Comisión sobre el alcance de sus recomendaciones. Por decisión del Pleno de la Comisión, se procedió a responder al Estado mediante una aclaración sobre qué significaba y cómo debían ser cumplidas estas recomendaciones, a pesar de lo cual el Estado no solicitó ninguna prórroga al plazo establecido en el artículo 51 de la Convención Americana para dar cumplimiento a las recomendaciones, dejando a la Comisión en un escenario procesal ante el incumplimiento de las recomendaciones de someter el caso a conocimiento de la Corte a la luz de las disposiciones reglamentarias aplicables. Con la venia de la Corte paso la palabra. Muchas gracias, doctora Serrano. Tiene la palabra para concluir el doctor Orozco. Adelante. Gracias, presidente. Honorable Corte,
La Comisión desea concluir esta audiencia reiterando su valoración positiva al reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por Ecuador. Sin embargo, la Comisión no deja de poner énfasis en la importancia que reviste el presente caso para las víctimas, el Estado de Ecuador y para el orden público interamericano, en tanto que nuestro continente continúa siendo un desafío de la mayor relevancia la consolidación de poderes judiciales independientes y revestidos de las garantías suficientes para el ejercicio de una función que es base fundamental del sistema democrático. Este desafío incorpora tanto la existencia de reglas claras de ingreso y salida de la función judicial como el estricto apego a dichas reglas. Además, incorpora la creación de una cultura de respeto por la independencia judicial y el marco constitucional diseñado para su protección. La Comisión considera que es perfectamente válido e incluso necesario en ciertas circunstancias que los Estados diseñen mecanismos de reforma estructural al Poder Judicial. Sin embargo, los mismos deben ser compatibles con el cumplimiento de las garantías mínimas para no quebrantar la independencia judicial y muy especialmente con el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que pueden resultar afectadas. Gracias. Muchas gracias al señor presidente de la comisión y a las observaciones orales que acabamos de escuchar, con lo cual concluyen las presentaciones de las partes y de la comisión. Sin perjuicio de lo cual, pregunto a los señores jueces si quieren formular alguna pregunta. Juez Ferrer MacGregor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. A los representantes de la Comisión Interamericana, entiendo que en el pronunciamiento de admisibilidad y en el informe de fondo no se consideran presuntamente violados los artículos 23 y 24 del Pacto de San José. ¿Es así? ¿Podrían explicitar las razones por las cuales no consideran violados estos preceptos y especialmente el artículo 23, ¿no?, respecto de los derechos políticos? Por favor. Bueno, en cuanto al artículo 23, que es la pregunta principal que formula el juez Ferrer MacGregor, es importante destacar que al momento en que la Comisión se pronunció en el informe de admisibilidad en el año 2007, la calificación jurídica de los hechos alegados se basó en la jurisprudencia vigente al momento de los hechos. Para ese momento la jurisprudencia de la Corte Interamericana indicaba que los argumentos relacionados en este tipo de casos con el artículo 23, precisamente en el caso del Tribunal Constitucional, estaban subsumidos en el análisis de otras normas. Fue posteriormente en el caso Reverón Trujillo en el que la Corte empezó a incorporar el artículo 23 en este tipo de casos y por ello en el informe de admisibilidad del 2007 se circunscribió el debate jurídico a la jurisprudencia aplicable al momento de los hechos y precisamente para mantener la consistencia entre el informe de admisibilidad y el de fondo, la Comisión mantuvo esa perspectiva en el informe de fondo. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez Sierra Porto. Muchas gracias, juez Figueiredo Caldas. Senhor presidente, eu apenas gostaria de ressaltar tempo para... Posso prosseguir? Eu apenas gostaria de ressaltar nesta primeira audiência, senhor presidente, quão esclarecedoras foram as manifestações tanto dos representantes das supostas vítimas, do Estado e da comissão, o que nos traz, neste momento final, esclarecimentos suficientes para chegarmos a uma decisão consciente, ainda aguardando as manifestações finais escritas, mas gostaria de deixar essas palavras de saudação a todos que participaram desta audiência. Congratulações. Muchas gracias, juez Figueiredo Caldas. Juez Villagrossi. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. Yo quisiera una aclaración de parte de los representantes del Estado, así como de los representantes de las supuestas víctimas
en cuanto a la pretendida violación del artículo 23 que alegan los representantes de las supuestas víctimas. Creo que hay, según he entendido, una diferente interpretación de una parte y de otra de por qué hay y de por qué no hay violación al artículo 23. Para el Estado, según entiendo, el hecho de que muchas de esas personas que en el año 2004 fueron destituidas ocuparon posteriormente altos cargos dentro de la administración pública y que como consecuencia de eso no se afectó su derecho a gozar de los derechos políticos establecidos en el artículo 23. Mientras que para los representantes de la víctima, el hecho de la destitución en sí produce la violación del artículo 23. Yo quisiera un comentario de ambas partes sobre eso, a ver si entendí claramente lo que manifestaron. Muchas gracias. Gracias, juez Ventura Robles. ¿Quién presentaría primero? Doctora Ávila, adelante. Señor juez Ventura, le agradezco por la pregunta. La verdad es exactamente esa es la divergencia. Nosotros estamos diciendo que de acuerdo al artículo 23 de la Convención, literal C, el derecho político tiene que ver al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Estamos pidiendo, en virtud del artículo 29, que los estándares de la Convención nunca pueden ser menores a los que ha exigido el país, que en la Constitución de esa época, el artículo 23 establecía, el artículo del Ecuador correspondiente establecía el acceso y además la permanencia a la función pública. La perito Cárdenas, la perita del Estado Cárdenas, cuando le preguntamos si es que ese era el alcance del artículo de derechos políticos, exactamente ella dijo que los jueces eran funcionarios públicos y que el derecho político era al acceso y a la permanencia. Nosotros decimos que el acto violatorio que sucedió al destituirles, violó la permanencia a la función pública. Y exactamente no es motivo de los hechos de este caso, porque no hubo violación, el hecho de que ellos hayan ejercido otras funciones públicas, eso no está en discusión en este caso. Y efectivamente, cuando algunos magistrados vuelven a la función pública, están ejerciendo su derecho político, sin duda. Pero esos son hechos que no fueron violatorios y que no fueron sujetos de conocimiento de este caso, no son objetos. Gracias, señor Ventura. Las gracias a usted. Agradecerían todos a los representantes del Estado. Honorable magistrado, sin perjuicio de que podamos abundar en esta discusión en los alegatos descritos como naturalmente lo vamos a hacer, quisiera solamente referirme a que no tendría mucho sentido que la gran argumentación y la abundante documentación que hemos presentado en torno a no solo al acceso, sino a la posibilidad de desempeñar altas magistraturas o funciones, sea en otras instituciones del Estado, si es que no fuera muy importante señalar que fue a la misma institución en la que en algún momento ellos estuvieron. Es decir, yo creo que eso le da una relevancia muy importante para el análisis. Y por otro lado, me parece que con respecto al señalamiento que hace el señor representante, que es una lectura fragmentaria del peritaje de la doctora Alejandra Cárdenas, la propia sentencia Yatama versus Nicaragua señala que es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de manera efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Y esto hemos sido completamente enfáticos en señalar, se han presentado justamente esas condiciones y esos mecanismos óptimos para el ejercicio de los derechos políticos. Esa sería nuestra precisión, honorable magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Yo en realidad no quiero hacer una pregunta, sino pedirles que en sus alegatos escritos finales incluyan dos cosas de ser posible, y por supuesto si la comisión quiere hacerlo también en sus observaciones escritas está invitada a hacerlo. No son temas nuevos, uno de ellos por lo menos, pero sí que requeriría un mayor desarrollo
es sobre la interpretación que se tiene de la disposición transitoria 25ª en su relación con el derecho internacional. Evidentemente hay un tema de distintas formas de entender esa redacción que la hemos visto a lo largo del proceso y ayer se ha visto claramente en la audiencia y que es un elemento de interpretación muy importante para el tribunal. Y en segundo lugar, un tema de información que no estoy seguro que esté claro en la parte escrita del procedimiento, que tiene que ver con las disposiciones vigentes en la legislación ecuatoriana en lo que respecta a las remuneraciones provenientes del Estado. Es decir, si existe en Ecuador, como hay en muchos países, una prohibición de que una persona pueda recibir dos ingresos de manera simultánea por parte del Estado o no, y cuál es esa disposición y desde cuándo estaba vigente, si es que existe una disposición de esa naturaleza. Bueno, estamos llegando al final de esta audiencia. Creo que, como lo ha señalado con muy buen criterio el juez Figueiredo Caldas, hemos participado en una audiencia de gran calidad en lo que respecta a los argumentos, a las posiciones presentadas por las partes, a lo expresado por la presunta víctima que escuchamos ayer, también a los tres peritos que tuvimos la posibilidad de oír el día de ayer. Está de más decir que el tema que aquí se ha tratado, que tiene que ver con la independencia judicial, con la estabilidad en las funciones por parte de los magistrados, que no es la primera vez que lo trata la Corte Interamericana, como ha sido recordado en varias de las intervenciones que hemos escuchado, tiene la máxima importancia para el Estado democrático y la protección de los derechos humanos. De manera que, si bien en este caso estamos resolviendo este contencioso, tiene una significación que probablemente trasciende los marcos de este caso que ha tenido que conocer la Corte y sobre el cual se pronunciará sin duda en el curso de este año. Quiero recordarle a las partes que, como ya lo saben, de acuerdo a lo que ya se les informó en el mes de diciembre, hay una fecha improrrogable para la presentación de los alegatos escritos finales y de las observaciones finales por escrito también por parte de la Comisión, que es el 4 de marzo de este año, después de lo cual la Corte ya tendrá todos los elementos para decidir sobre el fondo de este contencioso. Les agradecemos pues muchísimo, no solamente por la calidad, sino también por el respeto recíproco que las partes han tenido en esta audiencia, que le dice mucho para que en las Américas sigamos el ejemplo de cómo se ha manejado este contencioso. Muchísimas gracias. Se levanta esta sesión. La Corte se retira.